El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. ¿No? El día de hoy vamos a sembrar unas plantas de tomates que ya están pidiendo espacio. Aquí desde primero se está preparando el terreno, como pueden apreciar ahí en el momento. Estamos limpiando el pasto para poder sembrar las maticas. Cansado, pero vale la pena. ¿Qué vamos a sembrar el día de hoy, Emanuel? Bueno, aquí vamos a poner una variedad de tomates cherry bastante exóticos, que son unos cherry negros llamados Black Prince, unos cherry rayados como cebra llamados cebra o tigre, unos cherry bicolor que son entre amarillo y rojo, mitad amarillo y rojo. Vamos a poner también un híbrido entre pimentón y tomate cherry, por ende nacen pimentones pequeñitos como para pasabocas, cosas así, y son dulces, no tienen picante. Y estos se llaman cherry yellow pepper y cherry red pepper. Entonces, por eso estamos preparando aquí el terreno para ponerles una siembra con un buen sustrato que ya está preparado. Le vamos a poner un sustrato super premium, que es tierra negra, humus de lombriz, composta, tiene aparte minerales y nutrientes como leonardita, tiene fosforita, tiene astorbatita, dolomita y tiene unas piedras minerales que son pómez, perlita. Para retención de humedad también le metimos un poco de turba canadiense, y para que aire más tiene zeolita y vermiculita. Entonces, con todos esos materiales juntos en un sustrato hacemos una buena siembra, porque le estamos garantizando a la planta a que va a tener tanto nutrientes como materia orgánica para casi un año. Entonces, al paso del tiempo, este terreno que solo tenía pasto se va a ir adaptando y se va a ir restaurando. Con toda esa materia orgánica que tiene y los minerales, van a restaurar ese terreno. Lo van a hacer más blando, más aireado, y por ende va a quedar más fértil para que después de cultivar estas plantas que mencioné, se pueda sembrar cualquier tipo de hortalizas, de vegetales, hasta frutales. Y ya solamente es darle mantenimiento agregando más abono, ya sea de lombriz o composta. Pero ya dejamos todo listo para una futura siembra de cualquier cosa. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver cómo nos queda. Un taller de agricultura urbana podemos hacer, ¿no? Sí, ¿Ves? eso es. Son técnicas de agricultura urbana, pero sobre todo sostenible. Técnicas de agricultura urbana sostenible, la podemos hacer, la promocionamos, la hacemos. Porque el objetivo es que terminas tu cultivo, vuelves a resembrar, obviamente rotando los cultivos, no siembras lo mismo, y todo eso el terreno siempre se acostumbra a que tú hagas ese ciclo. Y cuando tú haces ese ciclo, restauras todo lo que en algún momento solo tenía maleza o pasto. Eso es.
y queda para tu propio consumo. Todo orgánico, natural, ecológico, cero químicos, mejores sabores, mejor tolerancia a las plagas y mejor tolerancia a la humedad, perdón, a la sequía, porque todos esos componentes del sustrato se encargan de mantener húmedo siempre el suelo. Aunque tú por encima veas seco, 5 centímetros hacia abajo hay mucha más humedad que cualquier terreno que no ha sido tratado de esa manera. Entonces eso es. ¿Qué se hizo? Recercar con esto y ver qué nos falta. No, ya tiene su herramienta, mira que lo conseguí. Bueno, se la presto porque es una mujer noble. Este cultivo va a ser libre de estar fumigando contra plagas. Exactamente, porque primero las plantas fueron criadas, cultivadas de manera casera, desde semilla, digámoslo así, natural. No transgénica. Ajá, no transgénica. Es una semilla transgénica. Y una vez salieron las plántulas, todo fue alimentado siempre con materia orgánica, que fue el humus de lombriz, y riegos con purín de ortiga, purín de cola de caballo. También se le inocularon microorganismos eficientes que vienen de la descomposición, de la fermentación de plantas. Se le inocularon también hongos de tipo micorriza, que ayudan mucho a las raíces, ya que la planta absorba más nutrientes. Y se le inocularon hongos tricodermas, que son los que se comen a otros hongos, como el mildiu, el oidio. Entonces, con todo eso, lo mínimo que debemos esperar es que la planta tenga un 95% de resistencia tanto a los hongos como a las plagas. Claro, hay que hacerle sus mantenimientos, ¿no? Seguir aplicando mes a mes cada uno de esos componentes que ya hemos aplicado, porque como dije, van a ir a restaurar el suelo, es decir, a medida que permea el agua se lo está llevando hacia la profundidad. Entonces siempre hay que mantener la parte superficial con todos esos componentes para que sigan bajando en la superficie del suelo y restauren mucha más profundidad, que al final se resume en una planta con más raíces más largas, más profundas, buscan más nutrientes en la tierra y por ende crecen más, dan más frutos y de buena calidad. Y pues todo eso es parte del proceso de agricultura urbana, ecológica y sostenible. Ahora, qué mejor que tuviéramos de dónde recolectar y producir nuestros propios insumos, ¿no? Nuestros propios humus, nuestros propios purines. Pero por algo se empieza. Por ahora tenemos que comprarlos para mantener mensual, mes a mes, el terreno, pero en un futuro se puede construir para aprovechar nuestros desechos de cocina y de podas y cosas así, hasta implementar pacas digestivas. Entonces con eso nos ahorramos bastante capital económico, pero bueno, por algo hay que empezar. Es así. ¿Listo? Entonces vamos a
Ya regresamos a Su Amigos TV, Canal 3. Más o menos ahí a qué profundidad se hace el hueco. Eso va a depender siempre del tamaño de la plántula que tengas. Te vas a dar cuenta del pan de raíces, qué tanta altura tiene. Pero en el caso de los tomates, mientras más profundo los entierres, todo ese tallo que queda debajo de la tierra genera nuevas raíces. Por ende, se va a alimentar mucho mejor, se va a aferrar al suelo mucho más y va a crecer más. Depende del tipo de cultivo. Hay cultivos que simplemente con que estén a 10 centímetros de la tierra, con eso es suficiente, porque sus raíces no se expanden tanto. En el caso de los tomates sí, sobre todo estas variedades que vamos a sembrar, que son bastante raras, porque ellos sí necesitan bastante crecimiento. Entonces en el caso de la plántula grande que vamos a poner ahorita, que es un tomate bicolor, pues lo ideal es que esté a unos 20 centímetros, 25 centímetros de profundidad. Pero pues eso es haciendo la práctica, poniendo la plántula, revisando sus raíces. Vemos, esta planta ya tenía bastante altura, ya hace mucho tiempo estaba pidiendo trasplante a tierra. Incluso muchas de sus hojas empiezan a ponerse, esto se llama ferrosis hídrica, porque entonces están en un lugar húmedo que viene siendo la matera por mucho tiempo y sus raíces no pasan de ahí, entonces la planta piensa que se va a morir y por ende empieza a echar flores y hasta frutos antes de tiempo, por supervivencia. La naturaleza es muy sabia. Entonces aquí tenemos esta plántula con este pan de raíces y esta altura, pues unos 20-25 centímetros está bien, porque vamos a enterrar todo esto. Acá sufrió una fractura hace tiempo, entonces se reparó simplemente con esta esparadrapo blanco y la planta siguió alimentándose hasta crecer todo ese tamaño. Entonces, como podemos ver, llegando al fondo hasta por aquí va a quedar cubierto y todo eso se va a llenar de raíces, muchas más raíces que estas que tiene. Las tenía más largas, pero en el traspaso de pasarlo a bolsa para traerlas acá, pues perdió bastante centímetros de raíz, pero eso no es motivo para que la planta fallezca. Se puede estresar, sí, porque todo trasplante siempre es estresante para las plantas, sobre todo cuando ya es una planta como esta que empezó a dar flores. Estamos cortando su ciclo y por ende la planta se va a estresar. Va a perder algunas hojas, va a perder flores, si tuviese frutos quizá también los perdería. Sin embargo, al paso de las semanas, en 10 días ya esta planta vuelve a retoñar, generando nuevas ramas y nuevos capullos de flor. Entonces, lo que vamos a hacer es no rellenar con la misma tierra que tenía, sino con el sustrato que les mencioné, que tiene toda esa cantidad de nutrientes y minerales, así como materia orgánica.
Entonces tenemos una mezcla de bastantes minerales. Aquí hay magnesio, hay un poco de azufre, hay calcio, ¿sí? Recordemos que las plantas necesitan NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los 3 elementos esenciales, más minerales para poder evolucionar de una manera mucho mejor. Entonces el proceso es muy simple. Como ya tenemos el sustrato preparado, simplemente es agregarlo en lugar de la tierra que acabamos de sacar. ¿Cuántos días tiene preparada esa tierra, Emanuel? Esta tierra lleva madurándose, por decirlo así, alrededor de 40 días. Estaba en unas bandejas de alrededor de 30 litros de capacidad, con toda esa mezcla, más humedad y más las micorrizas y los tricodermas, que también vamos a aplicar en este momento, pero en formato líquido. Simplemente es que el mismo polvo donde están esos hongos, los mezclamos en agua y lo vamos a aplicar así, porque también pudimos aplicarlo de manera espolvoreándolos. Pero ya que estamos haciendo el trasplante y necesitamos aflojar el terreno y humedecer el sustrato que acabamos de poner, pues los vamos a aplicar ahí. Si se dan cuenta, al fondo están todas las esporas de micorrizas y tricodermas. Pero siempre es importante que estén en una cantidad, en un porcentaje adecuado, porque recordemos que los tricodermas son hongos que se comen a otros hongos y las micorrizas son hongos. Entonces, cuando prospera el tricoderma por encima de las micorrizas, puede ocurrir que al acabarse otros hongos en la tierra, vayan a cazar a las micorrizas. Con eso no afecta a la planta, no afecta al suelo, pero estaríamos perdiendo un aliado importante, que en este caso es el que necesitamos, porque si se hizo ese trasplante, necesitamos que las raíces crezcan sanas y vigorosas, y para eso están las micorrizas. También vamos a aplicar un poco de nuestra mezcla, pero esto sí poquito porque ya el sustrato tiene bastante de esto. Apenas una capita por encima y volvemos a aplicar. ¿Qué cantidad de sustrato especial requieren las plantas? Eso al final va a depender de nuestra economía. Si tenemos suficiente, pues podemos rellenar todo el agujero con todo el sustrato premium que acabamos de construir. En este caso, pues vamos a racionar las porciones de tierra. Entonces vamos a rellenar con ese que ya lo sacamos a la misma. Lo importante aquí es soltarlo, y les voy a dar un ejemplo práctico de cómo pueden saber que un sustrato es adecuado. Está bien esponjoso, bien aireado y que nunca se va a compactar. Esta es la tierra que acabamos de sacar. Si nos damos cuenta, tiene ya unas partes como de arcilla. Sí, como brumosa. Porque la tierra se apelmazó. Si nosotros la apretamos, ella se va a disolver, pero va a costar trabajo, ¿sí? Y no se espolvorean. Cuando tenemos un buen sustrato como este que acabamos de aplicar, hagámoslo con este que no está tan húmedo, para que vean. Miren lo que pasa, aquí está suelto. Tú le haces la prueba del puño, aprietas lo más fuerte que puedas, se va a formar la bolita pelmazada, pero cuando tú hagas suavemente con tu dedo, ella se vuelve a espolvorear y no necesita mucha fuerza. Por ende, las raíces delgaditas
van a poder atravesarlo, por más que se apelmace. Pero estamos viendo que esta tierra, por todos los componentes que tiene, nunca se va a apelmazar. Por lo menos en una década, 2 décadas. Porque si seguimos juiciosos dándole el mantenimiento que siguiendo aplicando materia orgánica y todos los demás minerales que ya mencioné, la tierra va a mantener su textura esponjosa y siempre va a ser consistente. Por ende nunca nos va a pasar lo que pasa con esta tierra, por ejemplo. Siempre es importante que cuando estamos sembrando dejemos una especie de montañita alrededor del tallo, porque toda esta tierra, cuando llueva, va a disminuir. Entonces no queremos que en el agujero nos quede en desnivel. Si dejamos la montañita alrededor, estamos garantizando que cuando llueva y baje el nivel de la tierra, siga estando al nivel que queremos. Y sobre todo es para evitar que cuando llueva, si esto quedara a un nivel más bajo, pues el agua se encharcaría ahí. ¿Qué pasa? Ese sustrato que acabamos de poner es muy areado y es muy esponjoso. El agua permea fácil, no se encharca. Sin embargo, a cualquier planta le afecta el que tenga un flujo de agua constante por mucho tiempo. Entonces, al mantenerlo a nivel, garantizamos que el agua permee por igual en todo el terreno, no hay encharcamientos. Pero si los hubiera, no pasaría nada por el sustrato que ya le pusimos al fondo. Y al paso de varios meses, este que está por encima va a terminar también volviéndose más esponjoso y más areado. En el caso del tomate y sobre todo de estos tamaños, siempre es importante el tutorado. El tutorado puede ser como lo teníamos antes, con una varita y unas cintas con las que se amarran el pan para irlo atando, y a medida que va creciendo se van soltando y se va atando más hacia arriba. En este caso vamos a aprovechar que tenemos esta reja para que el tomate se vaya aferrando a ella. A medida que va creciendo, simplemente es dándole mantenimiento de sacarlo y poniéndolo aquí por encima para evitar que se vaya por los agujeros. En el caso de hoy vamos a ser un poquito más prácticos y vamos a utilizar estas pinzas de cabello para sujetarlo y que un viento fuerte o alguien que pase y lo mueva por accidente no se lo vaya a llevar y que esto termine hacia el suelo. Aún así, les cuento que el tomate es muy resistente, y si esta planta se llegase a caer y quedara sobre el suelo, lo que va a pasar, si su raíz está bien y no sufre una fractura completa, lo que va a pasar es que todo el tallo que esté tocando el suelo va a empezar a sacar raíces, y al sacar raíces, estando en manera horizontal, va a empezar a sacar nuevas plantas hacia arriba. Es decir, que todo este metro de tomate se va a llenar de plantas hacia arriba, fácilmente unas 10, porque como vemos aquí, el solito empieza a generar esto que se llaman chupones. Tenemos el tallo principal que va recto y tenemos una rama principal que sale de este tallo, pero lo que sale entre el tallo principal y esta rama es esto llamado chupón, que este chupón al crecer se vuelve una planta nueva sobre este tomate que ya existe. Y cuando este chupón esté grande y tenga más ramas, también le van a salir en el medio otros chupones y se vuelve otra planta. Por eso el tomate es muy productivo, por esta razón. Hay gente que te puede decir que para que la parte principal dé más flores y más frutos es extirpar los chupones. Sin embargo, yo por experiencia les puedo decir que es mucho mejor
y más si tenemos todo este espacio de terreno, que dejemos que salgan y que esto poble todo el espacio, porque eso nos va a generar más plantas, significa más flores, por ende más frutos. Sin afectar el ciclo del tomate como tal. Ahora ya estas técnicas de quitar los chupones y volverlos a sembrar para que genere una nueva planta por aparte, pero que liberen a la planta principal, se usa más que nada en los invernaderos para cultivos a gran escala. Como lo nuestro es, digámoslo así, recreativo y para el hogar, pues no necesitamos hacer todo eso. Es mejor dejarlas que crezcan de manera natural. Y recuerden, volver a aplicar riego para que la tierra tiene su nivel. Podemos regar con un recipiente que tenga regadera, mucho mejor. En este caso pues estamos aquí solamente aplicando la micorriza, pero al rato que llueva esta tierra va a tomar otra vez su nivel. Y eso sería todo con el cultivo del tomate. Ahora tenemos esta plántula que es del cherry. Esta ya hasta tiene un pequeño fruto. A pesar del tamaño de la planta, con todos los nutrientes que tenía en la matera donde estaba, fue suficiente para que ella ya empezara su ciclo de reproducción a través de flores y de frutos. Sin embargo, ya que la vamos a poner aquí en terreno abierto, va a crecer muchísimo más de altura, va a tener muchas más ramificaciones y por ende ya va a empezar ahora sí a dar sus frutos como tiene que ser, a bastantes cantidades, y van a madurar mucho más rápido, porque este fruto, por ejemplo, ya está en etapa de maduración, pero como no ha recibido sol directo, que eso es importante para los pimientos, por eso es que no ha tomado su color característico, que en este caso es yellow, amarillo. Pero ya que la vamos a poner acá, esperaremos que crezca lo suficiente y nos dé bastantes frutos para poder consumir a diario en ensaladas o como snacks. Y así, eso sería todo. No sé si lo pausa. Y listo, terminamos. Ahorita le echo esto a su planta de mora, que son las micorrizas, para que sigan generando frutos y sigan generando muchas más ramas. ¿Ven lo que le digo? Cuando cae el agua, esto salpica. Lo que buscamos cuando le ponemos grava es que el agua se estrella ahí y no salpique tanto. Pero bueno, eso ya es un grado más de inversión que uno tiene que hacer. Por ahora, trabajar con lo que tenemos, que de eso también se trata la agricultura urbana sostenible. A diferencia de la agricultura a gran escala, que sí deben tener todos sus implementos y seguir todos los estándares para tener buenos cultivos. Y listo, ya queda bautizada la huerta de tomates y pimentones del canal a su Amigos TV. Chao.